Ujú. Movimiento rectilíneo, que podía ser movimiento uniformemente acelerado y movimiento uniforme, y también veíamos aquí lo que era el movimiento de caída libre, mirábamos tiro vertical hacia arriba y también veíamos el tiro proyectil. Ahora, todos estos movimientos que yo presento aquí eran movimientos que se daban en una trayectoria lineal, por eso se llaman rectilíneos. Ahora, ¿qué pasa si el movimiento se da en una trayectoria circular? Entonces hoy le toca el turno al movimiento circular uniforme. Y esto es lo que nosotros vamos a ver. Aquí yo les tengo una imagen de cómo se describe un movimiento circular. En un movimiento circular, la trayectoria va a ser descrita por una circunferencia y por lo tanto, cuando nosotros hablamos del movimiento circular como el movimiento que realiza la Tierra, el de rotación, incluso los planetas alrededor del Sol realizan un movimiento circular. Este movimiento circular, vamos a hablar de algunas variables que es necesario que ustedes identifiquen. Una de ellas es el centro. Luego vamos a hablar de un radio. El radio va a ser la distancia desde el punto central hasta cualquier punto de la circunferencia. En un movimiento circular vamos a tener una distancia, que es una distancia o desplazamiento. Ese desplazamiento va a estar determinado, en algunos libros lo encontramos como S, y ese desplazamiento, que es el arco, que es toda la medida de la circunferencia, va a estar determinado por el ángulo y lo que es el radio. Entonces, cuando yo hablo de un desplazamiento en una circunferencia, ese desplazamiento va a ser igual a la multiplicación o va a ser directamente proporcional al ángulo que forma por el radio desde el centro a un punto P. Ahora, cuando nosotros también hablemos de un movimiento circular, este también presenta una velocidad. Miren, ¿se fijan? Aquí nosotros estamos describiendo en esta imagen una velocidad. La velocidad que nosotros vamos a hablar en un movimiento circular son dos velocidades. Una que va a ser la velocidad tangencial y otra que va a ser la velocidad angular. Y vamos a establecer cuáles son las diferencias. La velocidad tangencial es ese punto verde que ustedes observan en pantalla. Siempre la velocidad tangencial va a ser perpendicular al punto de donde nosotros deseamos calcularla, o va a ser perpendicular al punto de referencia, a este punto de acá. Esta velocidad, si ustedes se fijan, esa velocidad va hacia afuera de la circunferencia y siempre es lineal. Entonces ustedes escriban ahí, la velocidad tangencial es lineal. Sus unidades son metros sobre segundo, es perpendicular al movimiento y si ustedes se fijan, la velocidad tangencial, ¿cómo va a ser en toda la circunferencia a medida esta se vaya moviendo? ¿Cómo va a ser? La velocidad tangencial es constante con respecto al tiempo, no con respecto a la radio. Si por ejemplo, ya vamos a ver más adelantito, pero aquí en este punto, la velocidad tangencial en un movimiento circular se permanece constante. Ahora, constante desde el punto de vista numérico, pero ¿qué pasa con la dirección? ¿Cómo va a ser esa velocidad con respecto a la dirección? Va a ir variando. Su dirección, miren, va variando con respecto al desplazamiento. Ahora, también vamos a hablar de otra unidad que es la velocidad angular. Vamos a leer aquí un poco acerca de qué es la velocidad angular.
La velocidad angular se define como una variación angular por unidad de tiempo. ¿Cuáles son sus unidades? Radianes por segundo. Y entonces, profe, si nos dice que no va a variar la velocidad tangencial, entonces aquí ¿qué pasa? Les acabo de decir que cuando nosotros hablamos de una variación de la velocidad tangencial, esta va a permanecer constante en todo el trayecto, pero va a cambiar con respecto a la dirección. Entonces, nosotros vamos a tener que la velocidad angular, miren, vamos a tener que la velocidad angular es una variación por unidad de lo que es el tiempo. Entonces, vamos a tener que las unidades van a ser radianes por segundo y se va a dar un cambio de lo que es los ángulos. Entonces vamos a tener aquí la posición inicial, miren, menos una posición o un delta W entre un delta T. Como se va a producir esa variación, entonces vamos a hablar de una velocidad angular. Ahora, esos ángulos, miren, pueden estar dados en grados y en radianes, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una vuelta completa, nosotros vamos a hablar de 360 grados. De esta definición, entonces, vamos a tomar que la velocidad angular, miren, va a ser igual a 2pi radianes, porque estamos hablando de ángulos, y en un movimiento circular se describe una trayectoria completa que equivale a una vuelta entera, que es representada por 360 grados. Y estos 360 grados son iguales a 2pi radianes. Entonces la velocidad angular, al ser un cambio de lo que es el ángulo o la dirección, vamos a hablar que la velocidad angular va a ser igual a 2pi radianes, miren, sobre un diferencial del tiempo. Estas unidades las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya hablamos de la velocidad tangencial, hablamos de la velocidad angular. Ahora vamos a hablar de una aceleración que va a ir siempre hacia el centro. Si nosotros estamos girando de una cuerda en movimiento circular, la fuerza va a ir ejercida hacia el centro. Esa aceleración se va a producir aquí en el punto de origen y se llama aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es un componente que va dirigido hacia el centro de la circunferencia, representa el cambio en la dirección del vector y las unidades en las que se mide es metro sobre segundo al cuadrado. Luego vamos con el periodo. ¿El periodo qué es? El periodo es el tiempo. Ahora nosotros hablamos de un movimiento circular y vamos a ver ese tiempo que transcurre un cuerpo en dar una vuelta entera, una vuelta de 360 grados en términos de periodo. Y ese periodo se mide en unidades de segundo a la menos 1. Segundo a la menos 1. Entonces usted lo va sacando. Y otro concepto importante es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de vueltas que ofrece un cuerpo en unidad de tiempo. ¿En qué se mide la frecuencia? La frecuencia se va a medir en Hertz. Relacionadas con este tema. Primero vamos a identificar ¿cuáles son las variables que utilizábamos o que mencionábamos? Mencionábamos el periodo, mencionábamos la velocidad tangencial, mencionábamos la velocidad angular, mencionábamos también la aceleración centrípeta. El periodo se representa por una T mayúscula, la frecuencia por una F, velocidad tangencial V sub T, velocidad angular es W y la aceleración centrípeta A con un subíndice C. Esas son las variables. Ahora, ¿cómo es el periodo y la frecuencia? Bueno,
el periodo y la frecuencia son inversos entre sí. ¿Qué significa? Significa que sus ecuaciones son recíprocas. Esto quiere decir que podemos encontrar con el periodo, podemos encontrar la frecuencia, o con la frecuencia encontramos el periodo mediante esta fórmula. El periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia y la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Cuando hablemos de velocidad lineal, es la misma que la velocidad tangencial, y esa velocidad tangencial siempre va a ser igual a 2pi por el radio entre el tiempo. ¿Por qué la velocidad tangencial se mide con respecto a la radio? Porque dijimos que la velocidad tangencial cambiaba lo que es su dirección con respecto al radio, ¿verdad? Es constante, pero puede variar dependiendo del radio de donde nosotros lo tomemos. Entonces se saca de acuerdo a esta fórmula. Ahora, si yo les digo, si ustedes se fijan en esta ecuación, yo tengo 1 sobre t. Recuerden que 1 sobre t es igual a la frecuencia, ¿verdad? Miren, 1 sobre t es igual a la frecuencia. Por lo tanto, esta es otra fórmula para poder encontrar la velocidad lineal o tangencial. Velocidad tangencial va a ser igual a 2pi por el radio por la frecuencia. Cuando nos den de un solo la frecuencia. Si no nos la dan, pues podemos aplicar esta primera, que es 2pi de la radio sobre el tiempo, que es el periodo. Velocidad angular, ¿a qué va a ser igual? Velocidad angular va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Como tenemos 1 sobre el periodo, es como que tengamos 2pi por la frecuencia. Y luego hay esta relación que ustedes es importante que la manejen entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio, porque ya dijimos que la velocidad tangencial cambia con respecto al radio. Entonces, velocidad tangencial es igual a W por R. Y luego tenemos la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. Estas son las fórmulas que van a necesitar. Vamos a escribirlas entonces. Entonces dice, ejercicio 1, al realizar un movimiento circular uniformemente acelerado, un objeto describe un radio de 0.8 metros y efectúa una vuelta completa de 0.2 segundos para ese instante. Calcule la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Entonces, vamos a colocar los datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Lo primero que me da es un radio, ¿verdad? Si el radio está, por ejemplo, en centímetros, nosotros lo cambiamos a metros porque vamos a utilizar las unidades del sistema internacional. Entonces usted lo cambia ahí. Entonces vamos a hablar de metros. ¿Qué otro dato me da? Me dan un tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo yo voy a decir que ese tiempo es el periodo, porque es el tiempo que tarda en dar la vuelta, ¿verdad? Entonces es de 0.2 segundos y que son metros. Muy bien, ¿qué más me da el ejercicio? No me dan nada más, ¿verdad? Solamente me dan eso. Ahora yo les digo, ¿qué me piden? Me piden velocidad angular. ¿Cuál es la unidad para medir la velocidad angular? Muy bien, creo que no me di a entender. La fórmula, la variable, perdón. ¿Cuál es la variable para medir velocidad angular? W, ¿verdad?
Ajá, ¿cuál es la unidad para encontrar la velocidad tangencial? ¿Cómo voy a colocar la variable? ¿Qué variable es? Muy bien, B sub t, ¿verdad? Ahora vamos con la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la variable? Muy bien, miren, y ahí yo ya tengo mis variables. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir aplicando las fórmulas sencillitas que me da el ejercicio. Para el caso del número A, me piden encontrar la velocidad angular. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la velocidad angular? 2pi, 2pi sobre. Muy bien, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la velocidad angular, les decía yo, era el ángulo que se forma, aquí lo tengo. Ahí vamos a hablar de lo que era el diferencial de la velocidad, del desplazamiento entre un diferencial de tiempo. Como en el movimiento circular se mueve por medio de radios, el desplazamiento, la unidad que lo mide son los grados, entonces hablamos de 360. Y cuando nosotros hablemos de circular, también de círculo, vamos a hablar de radianes. Y en 360 grados hay 2pi radianes. Por lo tanto, de ahí es donde se deriva la fórmula. Miren, velocidad angular va a ser igual al desplazamiento, como el desplazamiento se mide en grados y los grados significan 2pi radianes, entonces escribimos 2pi radianes entre el tiempo que se tarda en dar esa vuelta y el tiempo que se tarda es el periodo, ¿verdad? Entonces de ahí es donde se deriva la fórmula 2pi radianes sobre el periodo. Luego lo único que hacemos es sustituir datos. ¿Cuánto es W? Vamos a colocar ahí el valor. 2pi radianes sobre el periodo. ¿Cuánto fue el periodo en esta ocasión? 0.2 segundos. Muy bien. Y entonces por eso es que W me queda en términos de radianes sobre segundo. ¿Cuánto es 2pi, 2pi sobre 0.2? 2pi entre 0.2. ¿Cuánto le da? 31.41, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a escribir, miren, 31.41 y escribimos las unidades. Radianes me van a quedar sobre segundos. Ahora vamos con el caso número 2, que es el inciso donde nos piden la velocidad tangencial. ¿A qué es igual la velocidad tangencial? Velocidad tangencial, ¿a qué es igual? A 2pi por el radio. Nos falta un detallito todavía ahí en esa fórmula. Muy bien, ¿verdad? Sería 2pi 2pi por el radio sobre el periodo. Y esto vamos a sustituirlo para encontrar la velocidad tangencial. 2pi, solamente lo coloco. El radio, ¿de cuánto es el radio que describe el ejercicio? 0.8. Sobre el periodo, que es de 0.2. 0.2 segundos. Entonces, sáquenme por favor el valor que nos da aquí. ¿Cuánto les da?
25.13. Muy bien, vamos a ver si a mí me da igual. 2pi por 0.8 entre 0.2. A mí me da 25.13. ¿Eso es? Muy bien, a todos les da así. ¿Qué unidades se va a medir? Miren, se va a medir en unidades de metro sobre segundo. Y aquí tenemos la velocidad tangencial. Recuerden que hay otra fórmula que me dice velocidad tangencial es igual a W por el radio. Va a pasar exactamente lo mismo. Va a multiplicar usted los 31.41 que les dio por el radio de 0.8 que les tiene que dar lo mismo. A mí ahí me falta colocarle las unidades de punto 13 y encontramos esa la velocidad tangencial. Punto 13. Muy bien. Luego me piden la aceleración centrípeta. Vamos con el inciso C. Aceleración centrípeta. ¿Cuál es la fórmula para encontrar la aceleración centrípeta? ¿Cuál es? Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. También hay otra que dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar la fórmula que nosotros nos sintamos como más conveniente y más sencilla de aplicar, ¿verdad? Miren, velocidad tangencial yo ya la encontré, que es 25. Ustedes colocan el dato ahí, 25, y lo elevan al cuadrado. 25.13. 25.13 metros sobre segundo. Lo elevamos al cuadrado y eso lo dividimos entre el radio, que nos dio un radio de 0.8. ¿En qué unidades se va a medir la aceleración centrípeta? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, entonces multipliquen 25.13 al cuadrado y lo dividen entre 0.8. Entre 0.8, ¿qué me da? 700. A mí me da 0.3. 0.3 y aquí hablaríamos de metros sobre segundos al cuadrado. Me dice, el ejercicio número 2 dice, un cuerpo de 2 kilogramos de masa se ata en el extremo de una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal que tiene 1.5 de radio. Si el cuerpo realiza 3 revoluciones completas por segundo, determine. Eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. Vamos a determinar el periodo, la velocidad angular, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta y la fuerza de tensión en la cuerda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con lo que hemos estado viendo. ¿Cuáles serán los datos que me proporciona el ejercicio? ¿Cuáles son esos datos? Vamos a ver ahí, ¿alguien que ayude? Me dan un radio. Ese radio es de 1.5 metros. Les pregunto, ¿esas unidades de kilogramos las vamos a cambiar o no las vamos a cambiar? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, lo vamos a dejar pensando ahí. Nos vamos a copiar entonces la masa porque nos da una masa el ejercicio. Me dice que es de 2 kilogramos esa masa.
Luego me dice, solamente me dan eso, ¿verdad? Ah, y me dice que realiza 3 revoluciones completas por segundo. ¿Qué será lo que me está dando el ejercicio? ¿Será el radio? ¿Será la posición? ¿Será la velocidad angular? ¿La tangencial? ¿El periodo? ¿La frecuencia? ¿Qué será lo que me está dando el ejercicio con el detalle o el dato que me da de 3 vueltas por segundo? ¿Qué me está dando? Muy bien, ¿verdad? Nos está dando la frecuencia. Entonces, miren, yo voy a colocar aquí que nos están dando una frecuencia y esa frecuencia es de 3 vueltas. Por lo tanto, yo lo voy a dejar como 3 Hz. O usted lo puede dejar como 3 vueltas, es lo mismo. Ahora, luego me piden calcular el periodo. Es lo primero que yo voy a hacer en el inciso A. Voy a calcular el periodo. ¿Y con qué fórmula? Con la fórmula que yo sé en donde el periodo es igual a la reciprocidad de la frecuencia. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál era la fórmula que les había dicho yo que íbamos a utilizar para encontrar el periodo? Periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen esas 3 vueltas, yo no me voy a asustar porque vamos a dividir eso sobre la frecuencia que me dan, que son el número de vueltas. Y a eso le vamos a escribir Hz. Por lo tanto, Hz se convierte, Hz es segundo a la menos 1, por eso tienen las mismas unidades. Entonces, 1 entre 3, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0.33 periódico, ¿verdad? Bueno, hoy anda divino esto. Ajá. 33 periódico, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir, miren. ¿Y en qué se va a medir? Se va a medir en segundo a la menos 1. Ahora ya encontramos el periodo. Luego me piden calcular la velocidad angular en el inciso B. Vamos a calcular la velocidad angular. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad angular? W es igual. Muy bien, 2pi radianes. No se les olvide. 2pi radianes. 2pi radianes sobre el periodo. Entonces W para este caso va a ser igual a 2pi sobre el periodo, que fue de 0.33. Muy bien, vayan dándome por favor el dato de cuánto, de qué valor les salió. Recuerden que ese es un 19.03, vamos a verificarlo, porque aquí hay un periodo. Y como les digo que esas unidades son bien importantes en este tipo de ejercicios de circular, sí es importante esas unidades que nos quedan, porque si no nos va a salir un número que lo vamos a aproximar, pero la idea sería que nos saliera el número real, ¿verdad? Entonces sería 2pi sobre 0.333, porque si usted divide 1 entre 3 le va a dar 0.33 periódico. Entonces usted lo coloca. Vamos a ver qué tan me sale a mí. Yo aprieto 2, el pi normal, y lo divido sobre la respuesta. ¿Cuánto les dio a ustedes? 18.86. A mí me da 18.85 redondeado. ¿A cuántos les dio así? ¿Usted qué va a hacer? Usted divide. Sí, divide 1 entre 3 y luego eso ingresa el 2, aprieta la tecla Shift, doble función donde dice pi, ahí les va a aparecer el pi, 2pi en la calculadora,
y lo dividen entre la respuesta del periodo. Les tiene que dar 18.85 me da. Entonces aquí va a ser 18.85. Muy bien. Muy bien. Velocidad angular, ¿en qué se mide? Se mide en radianes sobre segundos. Entonces lo colocamos. Estas unidades nos van a ayudar a la hora de identificar qué es lo que me piden y cómo lo voy a resolver. La velocidad angular siempre se mide en radianes. Vamos ahora con la velocidad tangencial. El inciso C me dice velocidad tangencial. ¿Cómo encuentro velocidad tangencial? ¿A qué es igual? Velocidad. Muy bien, 2pi por el radio entre el periodo. Y yo les pregunto, ¿a qué es igual 2pi entre el periodo? ¿A cuánto es igual 2pi entre el periodo? Que fue lo que acabamos de hacer. A 18.85, ¿verdad? Es lo mismo, lo único que aquí no va la unidad de radianes que trae la velocidad angular. Por lo tanto, si yo vengo y establezco, bueno, 2pi sobre el periodo, ¿a qué es igual? Es igual a W, ¿verdad? Entonces, solamente voy a colocar el dato que ya encontré, que es el de 18, para no volverlo a hacer. 18.85. Aquí, cuando ustedes ingresen estos datos, no le colocan radianes, sino que le colocan metros sobre segundo, porque la velocidad tangencial es lineal, no es circular. Entonces va a ser 18.85 por el radio. ¿De cuánto era el radio que nos están hablando? De 1.5. De 1.5 metros. Ahí hice exactamente lo mismo. Lo único que no estoy haciendo es escribirle los radianes. Entonces multiplicamos 18.85 por 1.5. ¿Cuánto les da la respuesta? 28.235. No, yo creo que hizo algo mal. El valor es 28.3 metros sobre segundo. 18.85 por 1.5. El radio es de 1.5, Esther, yo creo que ahí es el detalle. Es 28.3. Ya encontramos la velocidad tangencial, ahora vamos a encontrar la aceleración centrípeta en el inciso D. ¿Y a qué me dice que es igual la aceleración centrípeta? A la velocidad tangencial elevada al cuadrado entre el, ¿cuál es la fórmula? Entre el radio, ¿verdad? Entonces, ahora lo único que yo voy a hacer aquí es sustituir. Velocidad tangencial. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado, porque si nosotros ingresamos la velocidad angular, nos va a dar un dato que va a ser incorrecto. Recuerden que la aceleración es la que va hacia el centro y las unidades son en metros. En metros sobre segundo al cuadrado, no radianes. Entonces va a ser 28.3 vamos a estos metros sobre segundo, los vamos a elevar al cuadrado. Entre lo que es el radio, que es de 1.5. ¿Sí? Muy bien. Estos metros se elevan al cuadrado, se cancelan con uno de estos metros acá. ¿Y qué unidad me va a quedar? Me van a quedar unidad de metros sobre segundo, ¿verdad? Al cuadrado.
metros sobre segundo al cuadrado. Y yo les pregunto, ¿cuál es el valor que nos dio ahí? ¿Cuál es el resultado? 28.3 elevado al cuadrado entre 1.5. 534. 534. Muy bien. ¿A quién más le dio ese resultado? ¿Alguien más le...? 532. Recuerden que aquí pudo haber una variación porque redondeamos el 18.85, ¿verdad? Pero realmente no tiene que variarles mucho la respuesta. Yo lo voy a hacer 28.2, me imagino que ahí fue el detalle, al cuadrado entre 1.5. ¿Cuánto les da? A mí me da una respuesta de 533. ¿A cuántos les da así? Eso da, ¿verdad? Entonces aquí sería, miren, 533 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, el otro detalle que me piden a mí es encontrar la tensión. ¿Cómo encuentro esa tensión? Vamos a ver ustedes que ya son los físicos del San José. ¿Cómo encuentro esa tensión en esa cuerda? Imagínense que es alguien que está dándole vuelta a una cuerda y la hace girar en un círculo de 1.5 de manera horizontal, ¿verdad? Está jugando lazo, como le decimos aquí popularmente en Honduras. Ahora dice, realiza 3 revoluciones completas y yo quiero encontrar la fuerza de tensión en la cuerda. ¿Qué hago? ¿A qué es igual esa fuerza? ¿A qué es igual esa fuerza? Tarara. Ajá. Centrípeta, muy bien. ¿Quién fue el que dijo eso? Ángel, ¿verdad? ¿Quién fue? Anariba. Anariba, pura la voz de Ángel, escuché, fíjense. Bueno, entonces estamos. Exactamente eso. La segunda ley de Newton aplica a todo nivel y me dice que la fuerza que se aplica en esa cuerda va a ser igual a la masa que me da el ejercicio. Lo único que ahora no vamos a hablar de una aceleración de manera lineal ni rectilínea, sino que vamos a hablar de una aceleración circular, que es la aceleración centrípeta. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Bueno, solo sustituyo. La masa me la da el ejercicio. Y como yo voy a utilizar el sistema internacional, la masa tiene que estar en kilogramos. Entonces va a ser 2 kilogramos, yo solo voy a escribir el 2, bueno, voy a escribir la unidad ya. 2 kilogramos por la aceleración, que es una aceleración que nos dio de 533. Metros sobre segundo al cuadrado. Eso me va a dar una fuerza que va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 533. ¿Cuánto es? 1066. 1066. 1066 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me va a dar newtons. Y esta sería la respuesta final. Nos vemos, cuídense, vayan estudiando de física para lo que es el día del